parte del presidente Joe Biden. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros. Buenas tardes. No te escuchamos, Santiago, no sé si estás muteado o es cosa nuestra. Vale, ya te escuchamos, ahora ya sí. Santiago, los demócratas que estarían pidiendo a Biden en una carta invocar la enmienda número 14 para sortear el Congreso y así aumentar el techo de deuda. Y esto es algo que conocemos ayer por parte de la cadena de televisión NBC, cuando Biden se supone que con McCarthy ya han avanzado un poquito en esas negociaciones y parece que está claro que se va a aprobar ese techo o ese aumento del techo de deuda. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues lo veo que a veces el juego político llega muy lejos, ¿no? Porque este debate no es nuevo. Es verdad que en el caso de Biden es bastante reciente, pero no es nuevo, ¿no? Al final, lo más importante sería el consenso. Y el consenso es dentro, lógicamente, de lo que es el Congreso de los Representantes en Estados Unidos, del Senado, y no tanto que Biden pudiera por sí mismo, por la enmienda 14, para evitar el impago de las deudas, pues, y sin ponerse de acuerdo con nadie, pues pudiera tomar esa decisión, ¿no? Por eso la secretaria del Tesoro, Yellen, apuntaba a que no es una buena decisión. Es decir, que es posible, sí, porque eso es lo que dice la enmienda 14, que para evitar el impago, la presidencia, el presidente puede hacerlo. Pero claro, no es lo que la tradición, no es lo que de alguna manera el orden político de Estados Unidos ha hecho durante décadas, sino que siempre es un acuerdo bipartito, es un acuerdo pues que da estabilidad, porque si no de alguna manera se está yendo en contra del poder legislativo. Es decir, por eso se habla si puede ser una crisis constitucional o incluso en el ámbito judicial si Biden va por su cuenta. Entonces aún parece que aún quedan días para poder llegar a un acuerdo que sería lo óptimo, ¿no? para elevar ese techo de gasto y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se culmina, porque la otra opción, si ya Yellen lo apuntó hace unos días, no parece la más adecuada por los conflictos y la incertidumbre legal que podría tener a partir de ese momento. No solo incertidumbre legal, sino constitucional al enfrentarse el Ejecutivo con el Legislativo. Santiago, Biden y por otro lado también Yellen han dicho ya que habría litigios, ¿no?, si finalmente invocan la enmienda número 14. ¿Esto qué implicaría? Porque claro, entiendo que si lo tienen bastante claro que habría litigios y nunca se ha llegado a invocar esa enmienda 14, es que hay mucha duda sobre si realmente tendría sentido, sería legal o sería legítimo invocar esta enmienda número 14 para hacer que el presidente, como digo, sortee por completo el Congreso, el Poder Legislativo, y por tanto sea solo el presidente el que decide por la deuda de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que podría acabar esas rencillas legales si es que finalmente las hubiera en el caso de que se invoque esa enmienda 14? ¿Podría suponer, por ejemplo, el peligro de la presidencia de Biden, por ejemplo? Es una de las preguntas que se me ocurren. Bueno, evidentemente figuraría en su debe, figuraría como un elemento muy criticable en los próximos meses o en el próximo año y medio, que es cuando tenemos este periodo electoral que se va a abrir en breve, el último año antes de la reelección o de la elección de otro presidente, ¿no? Yo creo que en este momento aún es un juego político. Se está invocando la posibilidad de la enmienda 14 como herramienta por parte de los demócratas para presionar a los republicanos y que se llegue a un acuerdo y que los republicanos no pongan tantos requisitos, no pongan tantos condicionantes a ese aumento del techo de deuda, ¿no? Yo creo que por ahora es juego político. Si se llegara a consumar, entonces sí que tenemos un problema, porque la incertidumbre legal sería importante, pero también el coste político de no buscar un acuerdo. ¿Cómo lo determinaría al final? ¿Cómo se determinaría judicialmente? Pues legítimo no sabemos si es o no, pero legal probablemente si lo tiene la enmienda, pues es de difícil interpretación. Si hay una enmienda 14 que dice lo que dice, pues lógicamente y se implementa y se ejecuta así, bueno, pues algún juez puede decir que no, pero probablemente en la última instancia hay que reconocer que la Constitución reconoce esa enmienda, ¿no? Para mí el gran problema es el coste político de hacerlo así, porque nunca se ha hecho así, nunca se ha tenido que llegar a este extremo, ¿no? Y por tanto las consecuencias son imprevisibles, aunque la verdad es que en los últimos 15 años hemos probado tantas cosas en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, que era imprevisible, que a lo mejor también es el momento también de probar esto, pero creo que aún estamos en el juego político, aún se puede llegar a un acuerdo en la Cámara de los Representantes.
Lo que me parece curioso, Santiago, y enseguida ya te despido porque sé que te tienes que ir, es que esto salga justo en el momento en el que Biden y McCarthy parece que tienen claro que van a aprobar el techo de deuda, el aumento del techo de deuda. ¿Por qué puede ser que ahora los demócratas parece que no se fíen de ese avance que hay en las negociaciones? Porque quizás piensen que a lo mejor el presidente ha dado o ha podido dar concesiones, ¿no? Ellos tienen una información relativamente privilegiada del proceso de negociación y si creen que el presidente está haciendo concesiones para que haya ese acuerdo bipartito, pues lógicamente los demócratas, los representantes demócratas que luego tienen que ser elegidos en sus estados y a veces hay dificultades porque sabemos que en un país tan grande los intereses no siempre van en la misma dirección, entonces pues les puede preocupar y de esa manera también presionan a su propio presidente o por lo menos al proceso de negociación para que los demócratas pues ganen su partida, ¿no? Evidentemente, siendo el presidente un demócrata, pues tienen la sartén más por el mango, pero ojo, es muy importante que las consecuencias de una ruptura o al menos de un no acuerdo no lleguen tan lejos como para que generen más perjuicio que realmente el propio acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que aún estamos en ese rifirrafe político y yo creo que probablemente no les esté gustando por dónde iba la negociación y quizás por eso utilizaron esa carta, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues veremos, porque será probablemente este fin de semana cuando ya salgamos de dudas. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros. Todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un placer, el placer es mío.